circunscribir en varios escenarios o en varios universos, como le digo yo. Si hablamos en la fuerza relacionada con el universo de la salud, por nombrarlo de una manera, hoy por hoy podría decirles que el entrenamiento de la fuerza no es opcional. El entrenamiento de la fuerza hoy pasa a ser una acción de salud pública o una acción de salud personal. No hay franja etaria, no hay público que pueda estar exento de tener que desarrollar algún plan de entrenamiento de la fuerza. Y cuando hablo de la fuerza, claramente no estoy hablando simplemente de la fuerza máxima, sino de la fuerza en general, y ahora hablaré un poquitito de eso. Esto significa que niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos se ven beneficiados y todos necesitan el entrenamiento de la fuerza, y ahora explicaré un poquitito cuáles son los beneficios, en dónde impacta el entrenamiento de la fuerza y, digamos, qué es lo que podemos generar nosotros a partir de esa estimulación. Y obviamente el entrenamiento de la fuerza dentro del espectro del deporte. Hace mucho tiempo que en los deportes, y cada vez más, ganan los potentes, y para ser potente primero hay que ser fuerte. No existe hoy deportista que no tenga algún nivel de fuerza, digamos, orientado, desarrollado a su práctica deportiva. Los tiempos en las maratones, las distancias recorridas a tal velocidad, los récords en velocidad, en salto y demás, incluso en los deportes de conjunto, tienen que ver con un incremento notable, un tremendo incremento en los niveles de fuerza de los deportistas. Hoy la fuerza es determinante. Podría decir que, como dicen algunos de mis colegas, la fuerza es la cualidad física condicionante, condiciona a todas las demás. Los niveles de fuerza condicionan a todas las demás. Nosotros no, digamos, no vamos a poder resistir ningún estímulo si primero no podemos generar una buena base de fuerza. Tener buenos niveles de fuerza nos va a dar como los cimientos necesarios para poder ser un gran deportista. Y a partir de ahí ser resistente, y a partir de ahí ser coordinado, y a partir de ahí ser explosivo, y a partir de ahí ser reactivo. Esto significa que la fuerza, desarrollándola en todos estos universos, requiere de dosis. Hoy, si hay algo que la ciencia sigue probando, es que no alcanza con moverse, no alcanza con hacer actividad física. Quizá algo muy importante que nosotros, los profesionales del movimiento o los profesionales de la salud, tenemos que hacerle llegar a la gente, es la diferencia entre hacer actividad física y entrenamiento. La actividad física es moverse sin propósito, moverse sin dosis. Y eso tiene un montón de beneficios. Seguramente vamos a generar una secreción de endorfinas, seguramente si lo hacemos en grupo vamos a generar un incremento en la secreción de hormonas del bienestar, dopamina, serotonina, oxitocina, y no es poco. Pero si nosotros queremos modificar alguna situación metabólica, si queremos modificar algún desbalance estructural, si queremos generar algún impulso que saque a la gente de la gran y real pandemia a nivel mundial, que es la sarcopenia o la sarcodinapenia, esa planificación tiene que estar. Esa dosificación de los estímulos de fuerza tiene que estar. No alcanza con moverse, hay que moverse con propósito y con inteligencia. No es simplemente hoy hago pilates, mañana hago pesas, pasado salgo a andar en bicicleta y con eso ya voy a tener algún impacto positivo en mis niveles de salud. Lamentablemente no alcanza. Cada estimulación, como yo trato de inculcar cuando doy los cursos de capacitación para los entrenadores, lo que nosotros hacemos a través del entrenamiento, y en este caso de la fuerza, es generar una comunicación, o con alguna proteína, o con algún neurotransmisor, o con alguna proteína gen, que genere algún tipo de adaptación que nosotros estemos buscando. Dosis exactas generan adaptaciones buscadas. Esto significa que yo tengo que tener en claro el propósito de mi entrenamiento. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué quiero generar? Más allá de los impactos positivos de lo que acabo de mencionar. Más allá de eso. Y en el área del deporte, obviamente, la fuerza es determinante. Pero para que esa fuerza pueda ser aplicada, esa fuerza pueda ser transferida a los diferentes deportes o a los diferentes gestos deportivos, tiene que cumplir determinados requisitos. La dosis.
El ángulo de desarrollo de la fuerza tiene que ser determinante, la dirección, la velocidad a la que la fuerza se desarrolla, tiene que ser específico del deporte. Esto significa que tampoco da lo mismo hacer cualquier cosa o desarrollar cualquier plan de entrenamiento. Y en este caso, hay otra cuestión importantísima a tener en cuenta o a clarificar, es que no son tan importantes los ejercicios, sí lo son los estímulos. Y hay una enorme diferencia entre un ejercicio y un estímulo. Un ejercicio sin dosis es simplemente moverse. Un ejercicio con dosis es un estímulo. Y un estímulo es específico de eso que yo quiero lograr que pase. Cuando digo que eso que yo quiero lograr que pase, no me estoy refiriendo a que ocurra durante el entrenamiento. Eso es algo que está como instalado en las personas e incluso en los deportistas, y ninguna de las adaptaciones que nosotros estamos queriendo generar se desarrollan durante la práctica. Nosotros lo que hacemos en una sesión de entrenamiento de la fuerza simplemente es generar una comunicación, generar alguna estimulación para que los procesos que nosotros estamos buscando que se generen después. Esto significa que esas respuestas, por ejemplo, anabólicas que estemos buscando generar van a ocurrir después. Esas respuestas de mejora estructural van a ocurrir después. Esas respuestas de mejoras metabólicas van a ocurrir después. Nosotros generamos una pérdida, si queremos, en el equilibrio interno, de manera tal y de una cuota tal que genere una recuperación post-entrenamiento en la dimensión, en el lugar, en la estructura donde nosotros queremos que ocurra. Esto significa que la dosis manda, el estímulo mata ejercicios, y no da lo mismo moverse por moverse. Ahora, si hablamos del impacto de la fuerza sobre la salud, es realmente impresionante. Desde el entrenamiento de la fuerza relacionado con todo lo que tiene que ver con contrarrestar enfermedades cerebrales, si queremos, depresión, Alzheimer, o sea, las denominadas neurodegenerativas. Hay infinidad de papers, infinidad de estudios que comprueban la relación lineal entre el entrenamiento de la fuerza y neurotransmisores específicos. De hecho, está comprobado que el entrenamiento de la fuerza aumenta los niveles, por ejemplo, del BDNF, factor neurotrófico desde el cerebro, desarrollado del cerebro, que es, por decirlo de una manera, es un abono sináptico. Cuanto más BDNF tenemos, más sinapsis se generan, y está comprobado que el entrenamiento de la fuerza mejora y aumenta la secreción del BDNF, por ejemplo. Está comprobada esa relación. Esto significa que ya pasa mucho más que simplemente por una cuestión estructural, o una cuestión estética, o una cuestión metabólica. Hay una lineal y comprobada relación, o como lo denominan los expertos, una tríada de la salud que tiene que ver con el entrenamiento muscular, con la microbiota intestinal y con nuestro cerebro. Básicamente, nosotros los agentes de salud desde el movimiento, lo que podemos hacer es desarrollar planes de entrenamiento que mejoren esta situación. Para poder armar estímulos de estas características, claramente hay algo importantísimo para transmitirles a los alumnos, ya no hablando de los deportistas. Los kilos, voy a decir una frase que va a sonar disruptivas, los kilos no son lo importante. En todo caso, será importante lo que los kilos generen. Lo que va a impactar y lo que va a mejorar la estructura muscular, lo que va a mejorar nuestros niveles de fuerza, en todo caso será lo que los kilos generen. Y lo que los kilos generan, arrancamos por niveles altos de tensión muscular. Generar tensión muscular es lo que desencadena la respuesta anabólica. Obviamente, si yo trabajo con kilos, voy a tener niveles altos de tensión muscular, pero podría generarlos sin tanta carga. Hay otras estrategias que pueden llevarme a mí a desarrollar los niveles de tensión necesarios para generar esos altos niveles de tensión, que son el puntapié inicial para desarrollar esos procesos anabólicos que estoy necesitando desarrollar. En el área de la fuerza, entonces, lo importante, el primer dato importante, la primera variable importante, es el nivel de tensión muscular. Es decir, cuánta tensión tengo que generar para
proponer o para desarrollar este movimiento que estoy tratando de desarrollar. Con kilos es simple, pero con velocidad de ejecución también se puede generar, y jugando con las posiciones de nuestro cuerpo para usar a la fuerza de gravedad, generando dificultad, también se puede generar. Esto significa que la primera variable importante a tener en cuenta para que esto que estoy generando como entrenamiento de fuerza sea exitoso es el nivel de tensión muscular. La segunda variable a tener en cuenta para que un estímulo sea eficaz, efectivo, es el tiempo bajo tensión muscular. Ese tiempo bajo tensión muscular va a ser una variable relevante en lo que tenga que ver con la mejora en la estructura muscular. Es lo que va a desencadenar, como venía diciendo recién, los procesos anabólicos de recomposición. Esto significa que durante el entrenamiento yo, entre comillas, tengo que dañar la estructura muscular. Ese daño en la estructura muscular va a desencadenar una respuesta anabólica. Ese daño generado en la estructura muscular a partir de la tensión muscular, a partir del tiempo bajo tensión muscular, va a desencadenar la respuesta de una proteína gen determinante en las respuestas que estoy buscando, que es la mTORC1. La mTORC1 es la proteína gen que genera la respuesta de resíntesis de proteínas musculares, es la que genera las respuestas anabólicas, es la que va a, digamos, incrementar o propiciar el incremento de las hormonas anabólicas post-entrenamiento, básicamente de la testosterona. Esto significa que a más tensión muscular, más altos los niveles de mTORC1. Esa mTORC1 es determinante en los niveles de recuperación. Es determinante para generar la respuesta anabólica post-esfuerzo. Esto es trascendental, porque sin esa respuesta no voy a generar resíntesis proteica, no voy a poder mejorar mi estructura muscular. Si lo relaciono con la salud, muchachos, la real pandemia a nivel mundial no es solamente la obesidad, no es el sobrepeso, es la sarcodinapenia. La sarcodinapenia, es decir, por definición, pérdida de masa muscular, por lo tanto pérdida de fuerza, es lo que determina todos los problemas metabólicos y además, en el adulto mayor, por lo tanto, el descenso de la funcionalidad. Esto significa que ya no es opcional, ya no es lo que yo quiera. Yo tengo que mejorar la estructura muscular. Ya mucho más que por una cuestión metabólica, por una cuestión de funcionalidad. Contrarrestar la sarcopenia depende del entrenamiento de la fuerza. De ninguna otra forma voy a poder contrarrestar esta patología. Esto significa que la tensión muscular suficiente, el tiempo bajo tensión, digamos, tensión muscular suficiente, el estrés metabólico, todo eso, el daño muscular incluso, son variables a tener en cuenta para desarrollar planes de entrenamiento exitosos. Todas esas variables van a desencadenar la respuesta que acabo de mencionar de la mTORC1. Esta respuesta va a llevarnos a buen puerto, que es ni más ni menos que mejorar la respuesta anabólica, desarrollando o contrarrestando, mejor dicho, ese deterioro estructural por un lado, sarcopenia, funcional por el otro, dinapenia, en el caso sobre todo de los adultos mayores. Por lo tanto, no existe plan de entrenamiento para la salud que no contemple el entrenamiento de la fuerza. Y mucho más si estamos hablando de mujeres. Si el entrenamiento de la fuerza para cualquier persona es importante, para las mujeres lo es mucho más. Y sobre todo para las mujeres que están entrando o transitando la menopausia, todavía muchísimo más. La mejor estrategia desde la actividad física que podemos utilizar para compensar y contrarrestar el descenso de las hormonas de las hormonas anabólicas en las mujeres es el entrenamiento femenino, el entrenamiento de fuerza, obviamente. Si no es opcional en el público en general, mucho menos lo es en las mujeres. Las mujeres tienen que entrenar la fuerza. Es la mejor estrategia que tienen para contrarrestar esa bajada que va a ser, si entrenamos
paulatina, casi imperceptible, y si no entrenan la fuerza, va a ser exponencial. ¿Qué dice? Pueden seguir. Perfecto. Bien, sigo con esto del entrenamiento de la fuerza con orientación hacia la salud. Obviamente, si tengo que tener en cuenta las diferentes patologías que andan dando vuelta hoy en la población en general, está la sarcopenia, por supuesto, está la dinapenia como consecuencia de la sarcopenia, y todos los trastornos metabólicos. Como le gusta decir a un colega mío, las personas no tienen sobrepeso, la realidad es que están faltas de peso. Pero faltas de peso ¿en qué sentido? Están faltas de peso muscular. Las personas no están gordas, sino que les falta músculo. El órgano o el tejido que más capta glucosa, o que es el gran captador de glucosa de la dieta, el 80% de la glucosa de la dieta, básicamente es el músculo. Por lo tanto, cualquier trastorno metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, cualquiera sea el trastorno metabólico, la recuperación de la masa muscular es vital y trascendental. Es vital y trascendental. Esto significa que cualquier estrategia que busque impactar en el exceso de peso, que no contemple el entrenamiento muscular de recuperación muscular, va destinado al fracaso. Como anda dando vuelta una frase por ahí, no baja de peso quien quiere, sino quien puede. Y puede aquel que tiene estructura muscular suficiente para generar gasto y mitocondrias suficientes para que ese gasto venga de parte de las grasas y no de cualquier otro lado. Siguiendo con la relación del entrenamiento de la fuerza y la salud, el entrenamiento de la fuerza como recuperador de la masa muscular, hace bastante tiempo ya que tanto el tejido muscular como el tejido graso dejaron de ser simplemente, en el caso de los músculos, sostén y motor de los movimientos, y en el caso de la grasa, reservorio de energía, y pasaron a ser casi órganos, funcionando como tales. Esto significa que secretan moléculas similares, muy similares, a las hormonas. Estas moléculas, ¿sí?, digamos, podríamos dividirlas en dos grandes grupos. Del lado de las moléculas generadas por la masa muscular aparecen las mioquinas. Y del lado de las moléculas generadas por el tejido graso aparecen las adipoquinas. Mioquinas pro-desinflamatorias, adipoquinas pro-inflamatorias. ¿Esto qué significa, muchachos? Que la gente está con sobrepeso, graso, la gente está con bajo peso muscular, sarcopénico, la gente está con falta de fuerza y la gente está inflamada. Básicamente, entre otras tantas cosas, inflamada porque no tiene desinflamatorios naturales, que son las mioquinas que surgen del tejido muscular. Esto significa que, otra vez, el entrenamiento de la fuerza impacta en la salud de manera lineal y determinante. Mejora en la estructura muscular, mejora en la fábrica, entre comillas, de mioquinas desinflamatorias. Esto significa que volvemos o intentamos volver a un equilibrio entre mioquinas y adipoquinas. Seguimos encontrando fundamentación, seguimos encontrando justificación del entrenamiento de la fuerza como una acción de salud integral, claramente como una acción de salud integral. Ahora, si nos vamos para el lado del entrenamiento deportivo, como les decía hoy yo, claramente no existe deporte que pueda obviar el entrenamiento de la fuerza, pero claramente tiene que cumplir con el requisito de poder aplicarse esa fuerza. No es, digamos, no es trascendental saber los kilos que levanto en tal o cual ejercicio, sino si esos kilos pueden transferirse al gesto deportivo. Si no los puedo transferir, simplemente es una cuestión de ego. Y para que esto sea así, hace bastante, desde Yuri Verkhoyansky, Gilles Cometty y otros tantos autores, se viene, digamos, estudiando y determinando cuáles serían las variables que podrían servir para determinar
si lo que estoy haciendo, si el estímulo que estoy generando me va a poder servir de alguna manera, va a poder impactar en mis niveles de potencia aplicados al gesto deportivo. La primera variable importantísima a tener en cuenta claramente es la dirección de la fuerza aplicada. Es una variable importantísima. Hago fuerza para donde necesito hacer fuerza. Y ahí lo trascendental es manejarnos por los vectores de fuerza. ¿Qué son los vectores de fuerza? En lenguaje coloquial sería para dónde hago fuerza cuando hago fuerza, básicamente. Vector axial, vector postero-anterior, vector antero-posterior, vector látero-medial, vector rotacional, o sea, ¿para dónde hago fuerza? Esto significa que para poder determinar el ejercicio que luego se transforme en estímulo, que me sirva para mejorar el gesto deportivo, obviamente voy a tener que determinar cuál es el vector de fuerza del gesto deportivo que quiero mejorar. A modo de ejemplo, si yo tengo que mejorarle la potencia a un boxeador que genera movimientos en un vector determinado, póstero anterior, no va a ser el mejor ejercicio, si quieren, un ejercicio que se desarrolle en el vector axial. Es intransferible. Si la fuerza la hago póstero anterior, no hay manera de que la fuerza que yo genere en el vector axial me permita mejorar ese gesto. Esto significa que la primera variable, entonces, es el vector de fuerza. Hacia dónde hago fuerza cuando hago fuerza. Tiene que ser idéntica al gesto deportivo. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué otra variable es importante? El ángulo en el que hago fuerza. ¿En qué ángulo tengo el mayor nivel de fuerza? Ese ángulo de manifestación de la fuerza tiene que ser lo más parecido posible al ángulo de manifestación de la fuerza que yo genero en el deporte. Tengo que poder desarrollar esos niveles de fuerza, ese momento de fuerza en el ángulo en que la voy a desarrollar en el gesto deportivo. Segunda cuestión. Tercera cuestión importante a tener en cuenta en lo que tenga que ver con fuerza relacionada con los deportes. A la velocidad que hago fuerza. ¿A qué velocidad hago fuerza? ¿A qué velocidad hago fuerza en el deporte? Pues a esa velocidad voy a tener que poder generar esos niveles de fuerza. Si yo no logro transferir ese nivel de fuerza generado en el gimnasio a la velocidad que lo voy a usar en el deporte, poco voy a poder mejorar mi gesto deportivo. Poco voy a poder mejorar mi gesto deportivo. Entonces, dirección de fuerza, ángulo de manifestación, velocidad de ejecución de la fuerza, son, digamos, factores determinantes en la elección y en la planificación de todo lo que tenga que ver con el entrenamiento de la fuerza orientado hacia los deportes. Santi me conoce mucho dando capacitaciones y a mí me gusta que la cuestión sea bastante interactiva, no simplemente estar hablando yo como una maquinita, porque me gusta mucho digamos, la interacción con los participantes para poder generar soluciones entre todos. ¿Qué te parece, Santi, si abrimos el juego a las preguntas o a las incógnitas que les vayan surgiendo? Sí, sí, me parece perfecto, lo hacemos un poco más interactivo. Sí, le voy a pedir que levanten la mano. Esperen que hemos superado ampliamente la capacidad de la plataforma, quizás se quedaron como más de 100 personas afuera. Una lástima, pero bueno, ya le vamos a mandar la clase grabada. A ver, creo que había por acá una pregunta. En caso de hipertensión, ¿también es recomendable trabajar fuerza? Bien. ¿Quién lo pregunta, Santi? Decime el nombre. Ya te digo. Nacho. Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Mirá, como les dije recién, no hay universo poblacional que esté exento del entrenamiento de la fuerza. Lo que sí es importante en ese público en particular que hablas del hipertenso, lo que hay que evitar con los hipertensos es el efecto Valsalva. El efecto Valsalva es cierre de glotis y pase de aires, y es algo que se da de manera automática cuando superamos el 70% de un RM en el ejercicio que estemos entrenando. Esto significa que
Las cargas de trabajo para los hipertensos nunca van a poder superar el 70%, o por lo menos no serían recomendables cargas superiores al 70%. 70% significan 10 repeticiones. ¿Qué quiere decir esto, Nacho? Que en un hipertenso vas a trabajar en el orden de las 12 a 15 repeticiones. Y más te diría, nosotros en el entrenamiento con pesas o en el entrenamiento de fuerza tenemos dos formatos de planificación. Planificación horizontal, ejercicio, serie y repetición. Planificación vertical o lo que nosotros conocemos como circuito. Bien, en las personas hipertensas es mucho más recomendable o aconsejable el entrenamiento en formato vertical que horizontal. Es decir, es mucho más aplicable el circuito que el trabajo seriado. Y otro dato más, Nacho, y a todos, lo que voy a tener que controlar también en las personas hipertensas son los trabajos isométricos, porque causan el mismo efecto. ¿Qué significa esto? Que no voy a poder darles planchas isométricas a un hipertenso, no significa que no le vas a poder. Lo que no vas a poder hacer es desarrollar grandes trabajos isométricos. No hay que abusar del trabajo isométrico porque genera lo mismo, el efecto Valsalva. ¿Tiene que entrenar la fuerza? Absolutamente sí. Y tiene una razón de ser. El entrenamiento de la fuerza es un trabajo de intensidad. Ese trabajo de intensidad va a impactar en la secreción de adrenalina. La adrenalina va a impactar en el aumento de los niveles de iricina, esta hormona clave conocida hace no tanto, y la iricina, una de las cualidades que tiene la iricina, una de las acciones que genera es generar angiogénesis. La iricina es una hormona que favorece la angiogénesis, por definición la creación de vasos capilares. Esto significa que una persona hipertensa se vería beneficiada del entrenamiento de fuerza porque aumentaría los niveles de iricina y la iricina aumentaría la angiogénesis y seríamos todos mucho más felices. Ese hipertenso quizás sería menos hipertenso. ¿Qué tal, Daniel? Fui yo el que pregunté. Gracias por Nacho. la respuesta. Entonces, mientras no genere ese efecto Valsalva, va bien, digamos. Absolutamente, Nacho. El secreto, Nachito, es nuestro límite es el 70%. Ese es nuestro límite. Es decir, el número de repeticiones, Nacho, 10 repeticiones es nuestro techo, por decirlo de una manera. Las cargas para 10 es nuestro techo. Y obviamente en el público hipertenso, no pasarnos de RIR 2. ¿Qué significa RIR 2? RIR es Repeats in Reserve, es decir, repeticiones en reserva. Esto significa que le voy a poner una carga con la que, por ejemplo, podría ser 12, pero le pido que haga 10. Los beneficios van a ser igual, pero el riesgo va a ser notablemente menor. Y vamos a estar avanzando un montón. Bien, Buenísimo, gracias. impecable, Tanito, como siempre. Vamos con una preguntita más. Dale. ¿Qué recomendaciones podría darnos para la mujer en el periodo de menopausia? Bien, absolutamente. ¿Qué recomendaciones le puedo dar? Las recomendaciones que le puedo dar es que no exagere el entrenamiento cardiorrespiratorio y pondere sobre todo el entrenamiento con pesas. La menopausia lo que trae es una disminución en los niveles de hormonas sexuales, puntualmente de los estrógenos. Y lo que el entrenamiento de la fuerza va a generar es intentar propiciar, intentar estimular la secreción de estrógenos. ¿Por qué se da esto? Porque el entrenamiento de la fuerza va a generar microrupturas musculares. Locamente rompo para arreglar. Esas rupturas en la estructura microscópica de la fibra muscular es lo que desencadena la respuesta de la MTORC1. Y esa respuesta de MTORC1 va a generar otro aumento que es en el nivel de estrógenos puntualmente. ¿Esto qué significa? Significa que una mujer menopáusica o posmenopáusica no tiene opción. O entrena la fuerza o los niveles de hormonas sexuales van a bajar drásticamente. Drásticamente. Bien, impecable. Vamos con una preguntita Muchas más. gracias. No, por favor.
En el caso de las mujeres, ¿el ejercicio de la fuerza se mantiene igual durante todo el mes o debe modificarse dependiendo del momento del ciclo? ¿Quién me hizo esa pregunta? Agus Escudero. Agus Escudero, gracias por existir. Hace bastantes años ya, y por ahí creo haber visto que andan algunos amigos de San Luis que han hecho capacitaciones conmigo, vengo hablando de la incidencia del ciclo hormonal femenino en la planificación de los entrenamientos. Hoy te podría decir que hay mucha evidencia que incluso habla del impacto de las fluctuaciones hormonales del ciclo hormonal femenino en el bienestar y en la salud. Puntualmente con el entrenamiento, esto es así. Al ciclo hormonal femenino lo podríamos dividir, si querés, en 3 fases. Fase folicular, fase ovulatoria y fase estrogénica. ¿Bien? Perdón, fase lútea. Las diferencias de estas fases, ¿sí? Las diferencias de la fase lútea, de la fase ovulatoria, de la fase estrogénica, digamos, tiene que ver con los niveles de hormonas circulantes. Básicamente las mujeres tienen estrógenos, tienen progesterona y tienen prolactina y tienen estradiol. Estas 4 hormonas son las que regulan su ciclo. ¿Bien? Repito, estrógenos, progesterona, prolactina, estradiol. Dentro de esas 4 hormonas hay 2 anabólicas y 2 que promueven el catabolismo. Dentro de las anabólicas están los estrógenos y el estradiol. En la fase ovulatoria, esa base ovulatoria que dura de 3 a 4 días, se encuentran los más altos niveles de estrógenos y estradiol. Es decir, los más altos niveles anabólicos del mes de la mujer. Los más altos niveles anabólicos del mes de la mujer. 3, 4 días al mes. ¿Bien? Entre el día 12 y el día 16 del ciclo, teniendo el día 14 como el día de la ovulación. ¿Ok? Si me circunscribo a estas 3 etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, la etapa 1, o fase 1, es una fase en donde la primera fase corresponde a todo lo que ocurra en las primeras 2 semanas posterior a la menstruación. Esas 2 semanas, o esa semana y media, si querés, de la primera fase, te vas a encontrar con determinadas características. Día tras día de esa fase vas a estar cada vez más anabólica. ¿Qué otra cosa? Hay un aumento en la sensibilidad de la insulina, hay una mejora en la utilización de glucosa y glucógeno como combustible. ¿Esto qué significa? En esas etapas, y sobre todo en la ovulatoria, se deberían trabajar las más altas cargas posibles. Y te diría más, en la primera fase deberíamos orientar el entrenamiento a la estimulación de las fibras 2A o fibras glucolíticas, porque vamos a estar en mejores condiciones para todo lo que tenga que ver con trabajos glucolíticos o trabajos en donde activemos o estimulemos ese tipo de fibras. En la fase ovulatoria, te diría que es en el momento en donde podríamos trabajar con los más altos niveles de intensidad. Nos orientaríamos, si querés, al entrenamiento sobre mantener quizá la estimulación de fibras 2A y trabajar también las 2X, ¿bien? Porque vamos a tener una respuesta anabólica muy interesante. Pero como todo ciclo tiene una bajada. Y en la última fase, que es lo que viene después de la ovulación, todo cambia. Y básicamente, ¿qué es lo que cambia? Varias cosas. Por un lado, empeora la sensibilidad a la insulina. Por otro lado, los niveles de hormonas anabólicas decrecen. Y por el otro lado, la laxitud articular aumenta. Esto significa que hay más riesgo de lesión. Por lo que yo te recomendaría o les recomendaría no inventar nada raro en esa fase. No hago ejercicios que no conozca, no desarrollo nada extraño, porque la laxitud extrema que están teniendo ahí favorece la pérdida de coordinación y el aumento en el riesgo de lesión. No hay tan buena sensibilidad a la insulina, por lo que yo recomendaría cambiar el foco de estimulación.
dejar de estimular tanto a las 2A y pasar a estimular a las 2X y aumentar los tiempos de pausa entre ejercicio y ejercicio. Si me manejara por semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. La semana 1 es la que va desde el día 1, desde el día de la menstruación, 7 días. Esa semana, si le quiero poner un número en la calidad de trabajo, sería un 6. La semana 2, que es la que va del día 7 al día de la ovulación, esa semana es la de mejor, digamos, mejor nivel, si querés. Le pondríamos un 10. La tercera semana es donde empieza la bajada, lo que semana que viene después de la ovulación. Sigue siendo una muy buena semana, pero tampoco tanto porque empieza a ir para abajo, por lo tanto sería un 8. Y la última semana, la semana previa a la menstruación, en cuanto a la carga hormonal, hablando específicamente de la carga hormonal anabólica, podríamos decir que es la peor semana, por lo tanto le pondría un 4. Entrenar mujeres que todavía tienen su ciclo es muy simple, manejándonos con esto. No pueden ni deben entrenar todas las semanas igual. No pueden ni deben entrenar todas las semanas igual. Teniendo en cuenta esto, y encima sabiendo que la sensibilidad a la insulina de la primera etapa, de la primera fase, perdón, no es lo mismo que en la segunda, me orienta a mí a tomar mejores decisiones. Como digo yo, la información nos permite tomar mejores decisiones. Agus, espero haberte respondido. Sí, Dani, muchas gracias. La verdad que me sirve mucho esta información, ya que a la hora de entrenar, por ejemplo, yo entreno con mi pareja y veo una diferencia durante todo el mes, que él puede mantener o aumentar su peso progresivamente durante 30 días y yo, de bien que estoy, a la semana siguiente, el peso mínimo no lo puedo sostener, por ejemplo. Absolutamente, Agus. Ya, digamos, como dije el otro día, por suerte estoy pudiendo dar esta información a mujeres que no tienen ninguna relación con, no son entrenadoras, son mujeres comunes, por decirlo de una manera, y lo que yo les digo es que se tienen que amigar con esta información del hormonal porque es el determinante del éxito o el fracaso de cualquier plan de entrenamiento. O sea, es inviable no entrenarlas a ustedes teniendo en cuenta esto. Y tanto es así, Agus, que impacta hasta en tu bienestar, si querés, psicológico. Está probado el impacto de la progesterona sobre tus niveles de tranquilidad, si querés. Y haciendo un chiste, digamos, se utiliza como un atenuante, si no lo hagas, Agus, te lo pido por favor, pero si a vos se te salta la cadena y le haces algo a tu pareja, es un atenuante si tenés progesterona alta. No te estoy dando un consejo, Agus, solo te estoy dando información. Muy buen consejo, Tano. Me gustó. Tanito, vamos con... Muy buena la respuesta. Ahora en serio, me encantó. Tanito, Dale. Vamos con otra pregunta para variar un poco la temática. Dale. Con respecto a las personas con obesidad, ¿cómo se trabaja el entrenamiento de la fuerza? En este caso, lo mejor es variar la fuerza con algún ejercicio aeróbico, hablando de que la persona está buscando disminuir de peso. Bien, Matías. ¿Quién me pregunta eso? Matías. Matías, ¿cómo estás? Sí. Mirá, voy a tratar de explicar simple algo que no es tan fácil de entender. Claramente, cuando hablamos de una persona con sobrepeso, estamos hablando de un sobrepeso graso. No hay sobrepeso muscular, hay sobrepeso graso. Por lo tanto, lo que yo tendría que generar es un aumento en la pérdida de ese exceso de tejido graso y eso viene, digamos, generado por una mayor utilización de ácido graso como combustible, básicamente, y una menor ingesta. Ahí es donde aparece la mano del nutricionista generando un plan de alimentación con un déficit calórico personalizado, pero no radical. Porque la ciencia prueba que las dietas muy restrictivas no generan los cambios que deberían. Todo lo contrario. Entonces, me engancho de la frase que dije hace un ratito. No baja de peso quien quiere, sino quien puede. ¿Esto qué significa? Yo para poder propiciar que alguien baje de peso, tengo que
generar estímulos que vayan en búsqueda de los ácidos grasos para ser utilizados como combustible. Y para eso no tengo opción a tener un pool mitocondrial desarrollado. No existe la chance de que una persona baje de peso sin mitocondrias suficientes. No hay manera. No hay manera porque en el único lugar celular en donde la grasa se utiliza como combustible es en las mitocondrias. En el universo extramitocondrial no hay chance a poder generar la utilización de ácido graso como combustible. De hecho, los altos niveles de lactato, la acumulación de iones de hidrógeno, esto genera una modificación del pH celular, hace todo lo contrario a favorecer la utilización de ácidos grasos. Niveles de lactato elevados, niveles de piruvato elevado, generan todo lo contrario a lo que yo estoy esperando. Por lo tanto, si no tengo mitocondrias, no tengo chance a utilizar grasas como combustible. Y para tener mitocondrias, necesito tener músculo, básicamente. Entonces, y para poder desarrollar lo que ahora te voy a contar, que tengo que desarrollar para poder generar mitocondrias, tengo que tener músculo. La situación que yo tengo que generar para que el sistema entienda que necesita mitocondrias es hacerle entender, parece reiterativo, que necesita mitocondrias. ¿Y cómo hago que eso ocurra? De alguna manera tengo que generar la hipoxia, si querés, a nivel celular. Tengo que generarle dos situaciones. Una alta tasa metabólica, bien, una alta tasa metabólica y una alta tasa mitocondrial. ¿Qué significa esto? Alta tasa metabólica. Un gran gasto por unidad de tiempo. ¿Qué significa una alta tasa mitocondrial? Que ese gasto venga dentro del universo mitocondrial. Esto significa que para poder desarrollar entrenamientos que me sirvan para descenso de peso graso, que claramente no va a ocurrir durante el entrenamiento, sino durante las horas que no son el entrenamiento, yo tengo que hacer tan bien las cosas en el entrenamiento para que en las otras 23 horas del día mi alumno esté gastando más grasas como combustible de lo que gastaría si no hubiera entrenado. Eso es importante para decirle a la gente. Las grasas no se utilizan como combustible durante la acción, se utilizan en el día a día cotidiano, solo si digamos, en el entrenamiento generé las condiciones que tengo que generar. ¿Qué tengo que generar? Una alta tasa metabólica y una alta tasa mitocondrial. Alta tasa metabólica, mucho gasto por unidad de tiempo. Alta tasa mitocondrial, que ese gasto se dé dentro del, digamos, del universo mitocondrial. Por lo tanto, tengo que crear mitocondrias. Y para crear mitocondrias, antes tengo que tener músculo. ¿Cuánto tiempo me lleva para que alguien que tiene sobrepeso tenga la estructura lista para que yo ahora lo pueda entrenar para bajar de peso? Va a sonar difícil de explicarle a alguien que viene con esta problemática, pero me va a llevar no menos de 4 meses. La ciencia dice que no me va a llevar menos de 4 meses desarrollar de vuelta una estructura muscular y generar un pool mitocondrial interesante. Una vez generado esto, obviamente, seguramente vienen escuchando los trabajos HIIT aplicados al descenso de peso graso. Y lo primero que tengo que explicar es la diferencia del HIIT con 2 I o del HIIT con una I. High Intensive Interval Training, HIIT con 2 I. Estímulos dentro del universo mitocondrial. Entre el 90, te diría el 85% y el 100% del máximo consumo de oxígeno. HIIT con una I, High Intermittent Training. Estímulos por encima del 100% del VO2 máximo, fuera del universo mitocondrial. Esto significa que si yo quiero generar una estimulación que propicie la utilización de combustibles en alguien con sobrepeso, voy a tener que echar mano a los HIIT con 2I. Esto significa que voy a tener que trabajar dentro del universo mitocondrial, 85 al 100% del VO2 máximo. Claramente no puedo agarrar hoy a cualquier persona que venga con sobrepeso y decir, vení que vamos a hacer un HIIT. Un delirio, primero porque no tiene músculo suficiente para poder moverse o mover algo a la intensidad que lo tiene que hacer, porque si es dentro del universo mitocondrial, tiene que ser algo cardiorrespiratorio. Repito, si yo tengo que hacer un trabajo dentro del universo mitocondrial, lo que voy a elegir como acciones para hacer un HIIT tiene que ser algo cardiorrespiratorio, pero en una intensidad determinada. Nadie va a poder ni caminar, ni trotar, ni pedalear, ni remar, ni nadar
a la intensidad que lo tiene que hacer si no tiene músculo que lo logre hacer. Y además tiene que tener mitocondrias para hacerse cargo de esta tasa metabólica alta. Por lo tanto, tengo que crear esas dos cosas. A la pregunta, Mati, si yo puedo combinar fuerza y trabajos cardios, la respuesta es sí, pero. Sí, pero al principio no sirven para lo que la gente cree que sirven, pero me van a llevar a generar una adaptación que me va a permitir después hacer los estímulos que yo tengo que hacer. ¿Esto qué significa? Que cuando empiezo a entrenarlo en fuerza o cardio, si le gusta, no va a haber resultados. Puede empezar a haber un montón de resultados, pero no los que yo quiero que pasen. Va a empezar a tener la estructura justa como para poder utilizar grasas como combustible cuando tenga mitocondrias y músculos. Si no tiene mitocondrias y músculos, podrá generar un gran gasto calórico, pero seguramente no vendrá de la mano de las grasas. ¿Se puede combinar? Si le gusta hacer cardio, que lo haga y no hay ningún problema, pero mi objetivo es otro. El cardio me tiene que servir de alguna manera para utilizar grasas como combustible. Y antes que me digan, seguramente habrán escuchado de los digamos, los entrenamientos de baja intensidad. Sí, sí, sí. También pueden generar una alta demanda mitocondrial, pero de la mano de la duración, entre 4 y 5 horas de duración hasta el agotamiento de las reservas. La única chance que un LIT o LIS, como le dicen, genere una utilización de ácidos grasos es solo si llego al agotamiento. 4 o 5 horas continuas de trabajo cardiorrespiratorio. Claramente no es la mejor de las opciones porque yendo para ese lado voy a estar atentando contra la estructura muscular. Por lo tanto, no sería una buena decisión. Bueno, buenísimo, Tano, excelente. Buenísimo, muchas gracias por la explicación. No de nada, Mati, por favor. Súper claro. Acá el amigo Gianni Miazo pregunta, excelente de las hormonas, Tano. ¿Se hace el seminario de hormonas femeninas en San Luis al final? Lo vamos a hacer, Gianni, lo vamos a hacer. Claramente que lo vamos a hacer. Acá, bueno, hay varias preguntas, Tano. Vamos con Bueno. otra. Hola, Daniel. No se animan a decirte Tano todavía, ¿viste? A poquito. Hola, Daniel. Mi nombre es Rocío. Yo antes de entrar a este mundo del deporte y entrenamiento, siempre en los gyms, cuando me daban una rutina, me decían 4x12 de cada ejercicio. Pero a la vez me decían que pasando las 12 repeticiones son las que varían. Y yo tengo una lesión en la rodilla. Lo que importa no son las repeticiones, sino la ejecución del ejercicio y poca carga, ¿verdad? Esa es la pregunta. Bien. Rocío. ¿Nombre? Rocío. Rocío, ¿cómo estás? Bien. Como dije recién, Ro, lo que nosotros hacemos en el entrenamiento es generar una comunicación. Nosotros generamos una comunicación. Esa comunicación busca que los mensajeros, los interlocutores específicos del mensaje, entiendan lo que yo quiero que hagan. Una rutina de entrenamiento de musculación, una rutina de entrenamiento cardio, una rutina de entrenamiento híbrido, que podrían, con la marca CrossFit, entrenamiento híbrido, van a ser efectivas o no van a ser efectivas en tanto y en cuanto el mensaje sea claro. Cuando vos me decís que tenés una lesión en la rodilla, lo primero que yo te preguntaría es, acá debe haber seguramente, además de Santi, un montón de kinesiólogos, ¿cuál es la lesión de la rodilla? Porque una cosa es que me digas que tenés plicas sinoviales, otra cosa es que me digas que tenés condromalacia patelar, otra cosa es que me digas que tenés luxación de rótula, otra cosa que me digas lo que se te ocurra. Cada una de las patologías que te acabo de mencionar requiere un abordaje determinado, sobre todo a nivel muscular. Por lo tanto, antes de organizar un plan de entrenamiento que sirva, que es para lo único que podemos trabajar los entrenadores, como profilaxis de lesiones, o post-recuperación kinésica de la mano de un kinesiólogo que me diga, Tano, seguí por este camino y yo siga por ese camino después de que lo haya atendido el kinesiólogo,
tengo que entender qué es lo que estoy queriendo generar, a quién le estoy tratando de pegar. Eso por un lado. Lo de las 12 repeticiones, Ro, no sabría decirte qué es lo que quiso decirte el entrenador. Si lo que te quiso decir es que las 12 repeticiones, o digamos, en ese número de repeticiones vas a encontrar alguna respuesta espectacular, te diría que si la carga que usás te permite llegar con un RIR 2 a las 12 repeticiones, la ciencia dice que entre 8 y 12 repeticiones sería la mejor estimulación para generar un trabajo de hipertrofia sarcoplasmática o ir para el lado hipertrófico. Si es eso lo que te quiso decir, tiene razón. 8 a 12 repeticiones, la carga con la que ejecutes 8 a 12 repeticiones es la mejor estimulación si querés propiciar procesos hipertróficos. Ahora, si no es eso lo que querés generar, no es 12, no es nada. En tu caso, que tenés, como bien me decís, algún problema de rodilla, lo importante es que el estímulo no se transforme en lesivo, lo que significa que la rutina tiene que ser tu rutina. 4 de 10, 4 de 2, digamos que pasa a ser intrascendente eso. El sistema viene después de que yo tengo claro hacia dónde quiero ir. Yo puedo usar un montón de sistemas, pero teniendo en cuenta el sistema que yo use tiene que ser generar los estímulos específicos para lograr lo que yo necesito que vos logres. Más allá de las 10, 12, 4, no importa. Eso no es tan importante. Sí es importante saber qué es lo que vos querés lograr para generar el estímulo que lo va a generar. Por ahí viene la historia. Bien, perfecto, Tanito, súper claro. Ojalá una pregunta, las que quedaron arriba, yo avancé para Muchas cambiar un poco gracias, la Daniel. temática. No, de nada, Ro. Yo lo que tengo en la rodilla es el meñisco externo ¿Qué de la rodilla tenés? derecha. Está roto. Ajá. Foto pinzado fue como me dijeron cuando me fui a hacer ver, cuestión que me querían hacer operar, me querían hacer, ya me habían dado todos los papeles para hacerlo, pero bueno, yo no quise por el simple hecho de querer seguir entrenando. A raíz de eso, hoy en día tengo las consecuencias de que yo no puedo entrenar con normalidad. Y a mí yo siempre levanté mucho peso, siempre fueron muchas repeticiones y a la larga me di cuenta de que sí, porque yo pensaba antes que el peso sí importa. Yo tenía algo como que tenía que levantar sí o sí más de 40 o más de 60 y está mal. Y eso es algo que a veces cuando voy al gimnasio trato de explicarle también a los que recién están en el ambiente, que recién conocen lo que es ir a entrenar y todo, que el peso no es lo que te hace a vos mejor o que te ayuda a vos en sí en lo que uno quiere hacer. Obviamente que cada uno va al gimnasio con una meta, ¿no? Los que son fitness van con algo de que sí, yo quiero crecer, quiero adelgazar, como lo que contabas vos recién. Pero sí, yo cuando arranqué me decían, hacete 4 de 12, pero si haces más de 12 es lo que vale. Yo le metía, yo levantaba 60 kilos y hacía 25, pero cuando iba a hacer la segunda serie yo no daba más. Claro. Por eso era Básicamente, Ro, vos, digamos, si lo tengo que poner en compartimentos al entrenamiento de fuerza, te diría que una cosa es intentar generar mejoras estructurales a nivel interno. A eso le llaman, digamos, hipertrofia sarcomérica, que es lo que vas a mejorar vos, la estructura sarcomérica. Del otro lado podrían estar las organizaciones que busquen mejoras estructurales estéticas. A eso lo podemos, digamos, denominar hipertrofia sarcoplasmática, si querés. Lo que es importante entender es que yo no puedo no tener una. En el momento en que yo me pongo a entrenar con característica muscular y con intensidad, voy a tener mejoras sarcoméricas y voy a tener mejoras sarcoplasmáticas. Lo que voy a hacer yo es intentar optimizar una u optimizar la otra en función de lo que yo necesite. ¿Qué significa esto?
Alguien que entrena la fuerza, algo de hipertrofia va a tener, y alguien que entrena per hipertrofia, algo de fuerza va a ganar. No hay manera de que eso no pase. En el caso de las repeticiones, si mi objetivo es la ganancia de fuerza, mi límite, ¿sí?, el número límite para trabajar eso es 6 a 8 repeticiones. Eso quería saber. Si yo quiero entrenar la fuerza y no me interesa la estética, porque soy deportista, porque soy una persona de tercera edad que tiene que mejorar la fuerza para mejorar la funcionalidad, ¿bien? Mi número de repeticiones es 6 a 8 repeticiones como límite. Y hay freno ante que genere confusión. ¿Qué significa, Tano? ¿Que a un abuelo le tengo que poner kilos para 6 o 8? No dije kilos, dije repeticiones. Encontraré un ejercicio que le cueste hacer 6 a 8 repeticiones. Quizá pueda terminar haciendo con kilos, ¿eh? De hecho, en mis redes subo todo el tiempo personas adultas mayores haciendo cargas muy grandes, lo que no significa que sea la única manera de lograrlo. Si a mi mamá hacer flexiones de brazos en el piso le cuesta llegar a hacer 6, mi mamá está entrenando la fuerza máxima y no tiene un gramo puesto encima. Como dije hoy hace un ratito, no son los kilos lo importante, sino los que los kilos generan. Ahora, si lo que estoy buscando es una respuesta hipertrófica, que se note, el número de repeticiones que mejor va para ese lado es entre 8 y 12 repeticiones. Entre 8 y 12 repeticiones. Ahí se dan las mejores respuestas hipertróficas. ¿Bien? Por eso Bien. es lo que te decía Ro y yo. Primero lo que yo necesito saber es qué quiero que pase. Y a partir de ahí, generar la mejor comunicación posible para que eso pase. Bien. El ¿Bien? tema del tempo, Sí, claro. A eso en el entrenamiento se llama cadencia, Ro. ajá, La cadencia determina también. Si eso quería vos me saber. decís, Tano, para mejorar la respuesta hipertrófica, ¿cómo tiene que ser la cadencia? La cadencia para mejorar la respuesta hipertrófica sugieren un 4-1-2 o un 4-0-2. ¿Qué significa un 4-1-2 o 4-0-2? El primer número corresponde a los tiempos excéntricos. El número del centro corresponde a un tiempo isométrico. Y el número final corresponde a lo concéntrico. Voy a poner el ejemplo de la sentadilla. La cadencia 4-1-2 en sentadilla significa que voy a tardar 4 tiempos en bajar, me voy a quedar un tiempo sosteniendo y voy a subir lo más rápido que pueda en 2 tiempos, en cada repetición. La mejor respuesta hipertrófica se da con esa cadencia, 4-1-2 o 4-0-2. ¿Qué significa? Más tiempo excéntrico que concéntrico. Claro, a mí me lo daban 1-2-2. No. Hay varias cosas. Primero, 1 excéntrico es la nada misma. Y 2 concéntrico es más tiempo concéntrico que excéntrico. Y tiene que ser al revés, más excéntrico que concéntrico. ¿Por qué? Claro, ahí es donde Porque yo si sentía que no aguantaba en la segunda. Claro. Si yo, ahí fíjate que lo corro, pasa a un segundo plano el peso. Claramente vas a usar menos peso, pero no importa porque está generando un nivel de tensión muscular y un tiempo bajo tensión muscular tan alto que la respuesta hipertrófica va a venir sola. Siempre por regla, Ro, más tiempo excéntrico que concéntrico, por regla. Ahí va, Santi. Muchas gracias. No, Ro, por favor. No sé si hay... Bueno. Ahí va. Mirá, estoy con mala conexión, pero va otra preguntita más. Dale. ¿Cómo es la progresión del entrenamiento de la fuerza en la mujer después de los 9 meses de embarazo? Bueno, y agrega, ¿no? Más si tuvo una cesárea. Bien. ¿Quién pregunta esto, Santi? Emiliano. Emi, ¿cómo estás? Mirá, primero lo que te tengo que decir es que las hormonas mandan. Claramente, después del parto, todavía hay
un desequilibrio hormonal muy importante. Esto significa que no podemos hacer demasiados delirios en el entrenamiento. Sí, claramente necesitan entrenar la fuerza, absolutamente sí. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Parte de lo que dijiste vos. Si sos cesárea, bien. Hay que tener en cuenta que si sos cesárea, habrá que ver si no tuvo diastasis abdominal, hay que ver cómo está la estructura de los músculos internos del abdomen, puntualmente del transverso, y los externos, básicamente el recto mayor del abdomen, para si tuvo diastasis, es decir, una distensión de la línea alba. Si tuvo, no voy a poder exagerar con las cargas axiales porque todavía está en recuperación ese tejido. Pero tiene que entrar la fuerza, absolutamente sí, tiene que entrar la fuerza. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta con una mamá reciente? No sería inteligente aumentar los niveles de lactato durante el entrenamiento, ya que está amamantando seguramente. Y ese desequilibrio en el pH sanguíneo pasa a todos los fluidos, incluido la leche materna. Y lo interesante de esto es que el bebé va a probar una sola vez leche materna ácida y no la va a probar nunca más. Y generamos un gran quilombo. Por lo tanto, en ese momento, postparto, en esa recuperación, vamos a tener que tener en cuenta que están recuperándose los niveles hormonales, lleva aproximadamente los mismos 9 meses que les llevó acomodarse para poder dar a luz, acomodarse a como estaba antes. No voy a poder generar ninguna cuestión rara sobre los niveles de acidez, por lo que te explicaba recién, y sí voy a entrenar la fuerza, y sí voy a tratar de recomponer la estructura muscular, orientándolo más hacia el lado de la fuerza que hacia los lados hipertróficos. Así yo orientaría el trabajo. Así lo orientaría yo al trabajo. Si me dan un segundito, que tengo una llamada, Santi, ¿puede ser? Sí, sí, totalmente. Salgo un segundito. Sí, sí. Bueno, esperamos un ratito que vuelva el Tano, así que si quieren aprovechar para unas otras preguntas, enfoquemos, como les decía recién, preguntas que sean de interés general, para no poner preguntas específicas que tienen que ver con el entrenamiento personal de cada uno, sino preguntas que se puedan aplicar a la totalidad de los asistentes. Ahí les copié en el chat un formulario para que se inscriban los que están haciendo ahora sincrónicamente la capacitación, para que les llegue después, en las próximas semanas, el certificado de asistencia. Ahora se los voy a volver a copiar, por si alguno no lo vio, y las redes de la Fundación y de BRIC Capacitaciones, que es la red del disertante Daniel Delole. Bueno, Tanita, ahí te veo que has vuelto. Qué velocidad, ¿eh? Cómo se nota que estás entrenado, ¿eh? Estás muteado. Pará. Un segundo. ¿Te pudiste desmutear, Tano, o no? Ahora sí. Listo. Decía que se nota que estás muy bien entrenado en esa velocidad para atender la llamada y volver, ¿no? Impresionante. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo Bueno, estamos? igual, bueno, ya vamos acercándonos al final. Algunas preguntitas más. Dice, Dale. después de los 40 años, ¿qué recomendaciones nos podría dar para ganar masa muscular y bajar de peso tanto en hombre como en la mujer? María Belén. María Belén, ¿qué te puedo dar como recomendación? Fuerza, fuerza, fuerza y más fuerza.
Como dije recién, si yo cuido la estructura muscular, tengo el primer gran captador de glucosa de la dieta. Si yo tengo estructura muscular suficiente, no voy a estar inflamado. Por lo tanto, mis procesos metabólicos van a poder funcionar correctamente. Si yo tengo estructura muscular, voy a, junto con una dieta que contemple el control sobre la microbiota intestinal, voy a poder estar en condiciones de afrontar cualquier situación metabólica. Y si tengo estructura muscular lógica, claramente, seguramente voy a tener mitocondrias suficientes. Entonces, lo que yo te diría es que el entrenamiento de fuerza es la base donde vas a sostener todo lo demás. Si querés hacer cardio, buenísimo. Y si no querés hacer cardio, no pasa nada. Una dieta que te organicen o que organices vos, que tenga ese pequeño déficit calórico, digamos, por supuesto personalizado, junto con un entrenamiento de la fuerza, creo que es el mejor camino y la ciencia prueba que es el camino correcto. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Un genio total. Gracias, María Belén. Un grande, Tanito, como siempre. Me encanta, Un placer. ¿viste cómo te quieren? ¿Viste cómo te quieren acá? Soy muy querible, Santi. Sí, bueno. Mirá cómo te mandan aplausos. Bueno, igual hay gente de varios lugares, no nada más de la provincia de San Luis. Ah, Hay bueno, gente bien. se inscribió mucha gente de todo el país, así que bueno, bárbaro, incluso alguna gente de otros países de América Latina, así que bueno, bárbaro. Buenísimo. A ver, había una más arriba que te quería leer. Bueno, sobre esto ya hablamos, así que vamos a hacer alguna diferente. Me parece que había una en relación a el entrenamiento en algún paciente con arritmia cardíaca. Bueno, si bien es algo, obviamente, de resorte médico, cardiológico, pero bueno, no sé si querés agregar algo ahí, Tano, de eso. Mira, sí, ¿quién lo pregunta eso, sabés, Santi? No encontré la pregunta, ahí la busco. Ahora te digo. Bien. A ver, lo que yo les diría como consejo a todos, que con Santi venimos hace... Magalí, lo que les diría a todos. Con Santi nos conocemos hace como 15 años. Éramos muy niños los dos, él estaba en sala de 4 y yo en la sala de 5, jardín y preescolar respectivamente. Pero, ¿a qué voy? Somos dos fervientes defensores de los equipos interdisciplinarios para el abordaje de cualquier problemática de la salud. No existen iluminados y no existe nadie por sobre nadie. Si hay una patología tan importante como una arritmia, yo lo que te recomendaría, Magalí, es apoyarte en el cardiólogo. El trabajo interdisciplinario siempre va a ser la mejor respuesta. Nosotros somos los entrenadores y los profesionales del área del movimiento los que sabemos prescribir actividad física. Pero por ahí los que nos van a poder dar la data de en qué situación está ese paciente que tiene que, digamos, participar de una planificación de entrenamiento de la fuerza, en este caso, es el profesional especializado, en este caso el cardiólogo. Lo mismo que le dije hoy, creo que fue a Nacho, sobre el hipertenso, podría decirte sobre las patologías cardiovasculares o cardíacas. Nosotros tenemos que tratar de que el entrenamiento sea profiláctico o de recuperación. Y para eso tengo que minimizar el riesgo. Hay mucho paper, mucha información dando vuelta sobre las bondades del entrenamiento de la fuerza, mucho paper, mucha información dando vuelta sobre entrenamientos HIIT como parte integral de una recuperación de los cardiópatas.
Pero siempre te voy a recomendar, Magalí, que nos apoyemos en los otros profesionales de la salud. Podría decirte que el entrenamiento de la fuerza va, sí, con mucho control en cuanto a las recuperaciones. Podría decirte que hay ciertos protocolos de entrenamiento HIIT, sobre todo, los propuestos, los de Martin Shibala, que no son tan intensos, que sirven mucho y se utilizan mucho dentro del espectro de la recuperación cardíaca, pero siempre apoyados y en un equipo interdisciplinario con los profesionales del área específica. Bien, perfecto, Tanito. Bueno, vamos con la última pregunta. Dale. Que tiene relación con la temática. Algunas preguntas no tienen que ver con entrenamiento, pero no con entrenamiento de fuerza, para no irnos de tema. Y aparte, bueno, les cuento que, bueno, como dijo el Tano, nosotros venimos trabajando juntos hace 15 años, más o menos, 12 años. Ya hemos hecho una gran cantidad de capacitaciones sobre temáticas específicas de las que van preguntando, ¿no? Entrenamiento de fuerza, entrenamiento en poblaciones especiales, en adultos mayores, en niños, ¿está bien? Para enfermedades metabólicas, entrenamiento funcional, hemos hecho certificaciones específicas en entrenador personalizado, entrenador en alto rendimiento, bueno, no recuerdo todas, pero bueno, la verdad que muchísimas. Seguramente desarrollemos de vuelta, seguramente. Exactamente. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, que muchas de las preguntas que hacen, obviamente son más profundas y tienen relación con temáticas muy específicas. La realidad que, bueno, que el Tano es muy bueno explicando, por lo cual yo admiro cómo le responde a algunas preguntas que son súper específicas y se las hace más simple para que la gran mayoría lo pueda entender rápidamente en esta conferencia, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que sin duda cada una de esas preguntas después lleva a otra profundidad en la respuesta, ¿no? Hay una pregunta, Tano, mirá, justo, que tiene relación con alguna vez con un curso que armamos en San Luis. Jesús Sánchez, bueno, te dice, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, la fuerza en los niños la trabajaríamos sobre esta misma regla de 6, 8 repeticiones, debido a lo que usted dijo de no importan los kilos, sino lo que ellos generan. ¿Y cuántas veces en la semana sería lo recomendable? Me parece una muy buena pregunta como para ir cerrando. Bien, para cerrar con esta, ¿quién me lo preguntó, Santi? Jesús Sánchez. Jesús, ¿cómo estás? Mirá, lo primero que te puedo decir del entrenamiento infantil es que nosotros los profesionales del área tenemos que respetar lo que se llaman las etapas sensibles. ¿Qué significa esto? Durante el desarrollo de los niños hay momentos determinados en donde están mejor preparados para absorber impactos sobre una cualidad determinada. La fuerza, la flexibilidad, la coordinación, la resistencia, etc. Esto no significa que no podamos entrenar en todas estas etapas, pero hay momentos del desarrollo en donde están mejor posicionados para recibir el impacto sobre eso. Si vos me preguntás, Tano, ¿cómo tengo que entrenar la fuerza en los niños? Hasta que no tengan un cierto desarrollo estructural como consecuencia de empezar a secretar hormonas anabólicas, no es que no puedan entrenar con carga, no es que no puedan hacer ejercicios con pesos, lo que yo te diría es que tienen que ir más por el lado de las acciones que por el lado de los ejercicios. Trabajar las tracciones, trabajar los empujes, trabajar los saltos, trabajar acciones, trabajar los patrones básicos de movimiento humano. ¿Si puedo trabajar con cargas? Sí, absolutamente sí, y no hay ningún estudio que fundamente la contraindicación del entrenamiento con cargas en los niños, ni uno solo. Lo que sí te podría decir es que se centren más en el trabajo de patrones de movimiento que en ejercicios monoarticulares, por una cuestión coordinativa más que otra cosa. Y que la característica del entrenamiento sea muy lúdica, que haya un componente lúdico muy importante. Y si van a trabajar la fuerza, sí, 6 a 8 repeticiones sería interesante, sobre todo porque los chicos tienen algo que se llama volatilidad sináptica. En criollo, se aburren rápido. Por lo tanto, los altos números de repeticiones los aburren. Y si hago el mismo ejercicio, me aburro.
Por eso es que el trabajo circuitado les gusta más. Pero podés trabajar lo que vos quieras. Sabiendo que hasta los 14, 16 años que haya pulsión de hormonas anabólicas, las mejoras en fuerza van a ser más neurales que estructurales. No va a haber hipertrofia, sí va a haber ganancia de fuerza, más por el lado neural coordinativo que por el lado de la masa muscular. Pero podría ser perfectamente utilizable cualquier ejercicio. Bien, Danito, perfecto. Muchas gracias por la respuesta, súper claro. Bueno, vamos a ir finalizando. Vale. Agradecerte, Tano, por tu tiempo, tu predisposición. Sé que ahora tenías otro compromiso, así que bueno, súper agradecido que estuviste acá con nosotros. Un Bueno, placer. agradecer obviamente a todos los asistentes que participaron de cada región de la Argentina y de otros lugares de América Latina. Así que bueno, sin duda nos volveremos a encontrar próximamente en lo virtual, pero también seguramente en lo presencial acá en la provincia de San Luis. ¿Sí? Tanito, ¿quería decir algo? Sí, a todos les digo que no tengo problema en responderles preguntas. Me escriben a mis redes, brick.arg, es mi red de Instagram. Me preguntan lo que quieran y estoy siempre respondiéndoles a todos sin ningún problema. Así que me escriben cuando quieran. Bueno, como verás, los saludos, las felicitaciones. ¿Qué más lindo que eso, Tanito? Así que... Absolutamente, absolutamente. Es un placer para mí. De verdad, agradecerte nuevamente, agradecerle a cada uno de los asistentes. Y bueno, después les vamos a enviar la grabación de la clase por correo electrónico. En el chat les puse el formulario donde se tienen que inscribir para recibir el certificado y las redes de la fundación y de BRIC Capacitaciones, la empresa de Daniel de formación en el área de entrenamiento. Así que bueno, damos por finalizado. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniel, nuevamente. Un abrazo enorme. Un placer. Sí. Bien, profe, ¿me puedes decir bien la página de Instagram? Así lo puedo, por favor, agregar. Brick.arg. Está en el chat. Está BRICK, brick.arg. Miren ahí, antes que se vayan, vuelvo a copiar nuevamente las redes. Un segundito. Bien, profe, así le puedo hacer un par de preguntas. Lo que necesites, Delphi, lo que necesites. Ahí están las redes nuevamente. Brillante, brillante. Bueno, impecable entonces. Muchas gracias, Tanito. Bueno, chicos, por Santi, todo. a vos por la convocatoria es un placer, así que estoy para lo que necesiten. Vale, y Muchas ya gracias, te profe. Que tengan esperamos. buenas noches. Muchas gracias, Esperamos profe. por San Luis para comer un asadito, ¿no? Obvio, en breve voy a estar por allá. Y de paso hacemos una capacitación. Dale, absolutamente. Muchas gracias, profe. Un placer, Gracias, Ro. que tengan buenas Un beso noches. a todos. Un beso Muchas a gracias, todos. profe. Chicos. Que tengan una excelente noche. Chao. Gracias. Chau, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Chau, Santi. Abrazo grande. Gracias por su capacitación. Gracias. Un placer. Chau. Chao, profe. Gracias. Chau.